Solo me alienta el deseo divino de hacerte mío, más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y ya ha sido anunciada en La Habana, Cuba, la Semana Cultural de España en nuestro país del 4 al 12 de octubre próximos. Hoy, como lo habíamos anunciado, converso con el excelentísimo señor Ángel Martín Pecci, embajador de España en nuestro país, a propósito de este tema que tanto siempre esperamos cada año. Bienvenido, embajador. Muchas gracias, Ángel, muy amable por la invitación. Bueno, este año hay motivos especiales, se ha diseñado la Semana Cultural con especificidades que la hacen diferente de ediciones anteriores. Cuénteme un poco. Sí, nosotros hemos pensado este año cambiar un poco los tiempos. España tiene muchos actos culturales en Cuba durante todo el año y pensamos que tenía que estar acompañado alrededor de nuestra fiesta nacional del 12 de octubre. Entender solamente la fiesta nacional como un día donde compartes con la comunidad española, con los cubanos, era bonito, pero nos pareció mucho más interesante poder crear una semana alrededor de ese día donde España comparta con Cuba y Cuba comparta con España. Para eso hemos elegido distintos sectores culturales que vamos a trabajar, que vamos a tener grandes artistas y que vamos a poder compartir con todos los cubanos en esa semana maravillosa que hemos preparado con mucho cariño junto al Ministerio de Cultura y a la Oficina del Historiador, a los cuales yo personalmente como embajador les agradezco mucho. Una apretada agenda, una amplia agenda cultural, cine, teatro, música, lo han previsto de esa manera, muy variada. Así es muy variada, además de alta calidad y además compartiendo con músicos y con artistas cubanos. Te pongo un ejemplo, va a venir una gran cantaora de Huelva, que es argentina, nominada a los Grammy, donde va a venir con algunos de sus músicos, pero va a tocar con 8 o 10 músicos cubanos. Es decir, no solamente es traer la cultura española, sino la fusión también con la cultura de Cuba, y eso es lo que nos agrada y es el objetivo que tenía esta semana, poder decir, disfrutamos, compartimos la música, la danza, el cine, el teatro, el arte, juntos. Y hay momentos, digamos, a lo largo de esta semana que son los momentos más importantes, son momentos muy marcados para ustedes, lo han concebido de esa manera. Sí, todo es importante porque la semana tiene alta calidad, pero lógicamente hay unos apartados, unos sectores que van a destacar con luz propia. La semana del cine español, donde van a venir distintos directores que van a presentar las películas, son películas muy variadas, modernas, donde van a estar en diferentes cines de La Habana y donde el pueblo cubano puede ir a ver cine español y a disfrutar con ese cine. Vamos a tener también, como te he comentado anteriormente, a Argentina, que es una gran cantadora, que va a tocar en 2 lugares, en el anfiteatro totalmente abierto al pueblo cubano y en el José Martí, ya con un poquito más reducida el aforo, por lo tanto vamos a poder disfrutarla. Vamos a tener teatro, vamos a tener una adaptación a los entremeses de Cervantes, de alta calidad, vamos a tener también danza. Yo quiero aquí aprovechar, Ángel, el reconocimiento a esas compañías que vienen trabajando junto al Ministerio de Cultura en la promoción de la cultura española, como Luis Alfonso, como Susana Pons, como Ecos, como diferentes compañías que realmente no dejan de trabajar con niños la cultura española. Eso realmente es muy bonito y eso es de agradecer por un embajador de España en Cuba. Y así lo estamos haciendo en esta entrevista, agradecer a todas esas compañías, al Ministerio, por colaborar en que pueda mantenerse junto a la cultura cubana, esa cultura española que nos lleva a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos o a nuestros tatarabuelos que hemos compartido los españoles y los cubanos. Pues muchísimas gracias entonces a usted por dedicarnos este tiempo y llegarse hasta el estudio multimedial. Espero que no sea la última vez. Aquí esperamos, Ángel,
vuestra invitación, vendremos lógicamente cuando lo requeráis y de nuevo para agradecerte en este final de entrevista esta difusión, este apoyo y poder compartir, estás invitado a la Semana Cultural de España, poder compartir con todos los cubanos lo que es España y su cultura. Pues muchas gracias entonces, ya lo oyó usted, Semana Cultural de España en Cuba, desde el 4 hasta el 12 de octubre próximo, amplia agenda cultural, opciones de lujo y nosotros continuamos en Streaming Cuba.